La confianza legítima, ¿en qué está hoy en día a mitad de febrero del año 2025? En este podcast, que hemos llamado La Ley en Chileno y otras cosas más, les voy a tratar de a- analizar o explicar en buen chileno en qué nos encontramos frente a la confianza legítima. Te invito a seguirme en mis redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Así que soy Leo Espinosa y aquí partimos. A ver, la confianza legítima, recordemos que como dictamen propiamente tal, lo encontramos por ahí por el 2016, el que marca la pauta hacia adelante. En este dictamen de la Comuna de Santiago de Vitacura, en donde a un funcionario a plazo fijo o contrata no le habían renovado su nombramiento. Debemos recordar también que en ese momento, en el instante en que sale este dictamen, había cambio de gobiernos comunales, que es un hecho importante y relevante. Eso fue por marzo. Y en diciembre o noviembre, cuando hubo el cambio de alcalde, derechamente, nace este dictamen de la Contraloría General, el 85.700, que se basa en los anteriores, en este de marzo, que también de la Comuna de Santiago de Vitacura, en el cual establecen que para poder cesar en funciones, para poder terminar a un funcionario o funcionaria que tuviera más de 2 años, por eso yo siempre planteo la situación de que 2 años y un día que tenga más de 2 años al término del nombramiento y tenga una contratación, por eso yo hablo de tres vinculaciones, pero un nombramiento y luego de eso dos renovaciones, evidentemente que gozaba de confianza legítima. ¿Qué significaba esto? ¿Que no lo podía echar? Sí, sí te pueden echar teniendo confianza legítima. Lo que ocurre es que el formalismo que hay que llevar a cabo es mucho más complejo. Ahora, entre medio fueron saliendo nuevos dictámenes porque las causales, las motivaciones tenían que encontrarse acreditadas, porque si tú decías que eran por razones presupuestarias, la no renovación del nombramiento, esto tenías que demostrarlo con el presupuesto, señalando que evidentemente existía menos dinero de un año para el otro. Por lo tanto, no es que fuera tan sencillo aplicar confianza legítima, sino que había que seguir al pie de la letra las reglas y muchas instituciones se caían en ese sentido. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió al principio? Si no tenías más de 2 años, claramente yo no tenía que notificar y ahí también hay una discusión que no la vamos a hacer, no la vamos a tener en este minuto, no la voy a analizar, pero sí lo que hay que tener en claro es que al no completar las condiciones que exigía la doctrina de la Contraloría General, el funcionario, aun cuando reclamara y pataleara, evidentemente no iba a ser recontratado, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? La confianza legítima, con el paso del tiempo empezó a judicializarse, ¿ya? También pasó a tribunales y tribunales fue bastante ambivalente en las decisiones. Salían dictámenes que eran 3 años, 7 meses, que, otros que decían que eran 2 años, otros que la regla general hoy en día que plantea que son 5. Bueno, todo esto fue entrampando todo lo que era la confianza legítima y paralelo a ello, Contraloría también empezó a establecer de que modificaciones a sus criterios originales del 2016. Recuerden que empezó a ajustar cómo funcionaba la confianza legítima. Empezó a señalar que efectivamente no operaba para el reemplazo. ¿Ya? También empezó a plantear de que como causal de no renovación no era posible utilizar las calificaciones, porque al utilizar las calificaciones y tú las contrarrestabas con las calificaciones que se llevaban a cabo propiamente tal, había diferencias, porque por una parte la Junta Calificadora, la Comisión de Calificaciones, te decía a ti, mire, usted es lista uno, ¿ya? O rayaba justo en el lista 2 con lista uno, pero por otra parte tiene un informe de su jefatura directa que está diciendo que no hay que renovarle porque usted, entre comillas, es un mal funcionario. Entonces, ahí Contraloría dijo, mira, acá paremos esto, si tú quieres desvincular a alguien, echarlo, porque es un mal funcionario, aplica lista 4, lo cual también es difícil, porque si durante mucho tiempo fuiste lista uno y bajar del lista uno a la lista 4 de manera inmediata, algo raro está pasando, po, hazte ver. Y es por ello que se elimina como causal de fundamento de los dictámenes de la Contraloría la posibilidad de sacar a alguien por confianza legítima, aludiendo a una evaluación especial, a una calificación que se hacía solamente para estos efectos. Y si también, dijo ese mismo dictamen, si mal no recuerdo, era el 6.400, estableció de que si efectivamente habían errores, la situación había que solucionarla a través de un sumario administrativo.
Entonces, si usted tenía un mal funcionario, no había que hacer una calificación especial o particular para no renovarle. Tendría que haber aplicado o el proceso de calificaciones, que todos sabemos cómo funcionan las calificaciones, y por otra parte tendría que haber hecho un sumario administrativo para haber aplicado destitución, con todas las consecuencias que puede traer una destitución. La ventilación del proceso en tribunales, que si la sanción era proporcional o no, y volvemos a lo mismo, o sea, si las calificaciones durante todo el tiempo fuiste lista uno y bajar de un día para otro lista 4, también ha habido dictámenes sobre ese punto de que eso no es posible. Bueno, la cosa es que se fue afinando cada vez más la confianza legítima, a qué estatutos se aplicaba, los cargos de confianza no se aplicaba. Salió un dictamen también bastante interesante que si la mamá tenía fuero maternal y no ese tiempo de fuero maternal no podías utilizarlo para la contabilización de la confianza legítima. Y evidentemente que al término del fuero, si no gozabas de licencia con los periodos anteriores, podían no renovarte. Insisto, volvemos a lo mismo de siempre, lo voy a repetir. La confianza legítima no era que una protección perpetua, sino que simplemente que para poder cesarte en funciones tenía que, sí, efectivamente generarse todas estas formalidades de emitir un acto administrativo. Este acto administrativo, notificarlo. El acto administrativo en cuanto a la notificación tenía que llevarse dentro de un plazo determinado, 5 días después de la emisión del acto. Por eso la mayoría de las veces cuando existía la situación de que no se iba a renovar a un funcionario, aplicando, entre comillas, las reglas de la confianza legítima, la notificación tenía que llevarse a cabo cuando eran anuales, porque evidentemente ya no podía ejecutarlo con anterioridad, efectivamente tenía que darse en los primeros días de diciembre. Y también recordemos que la confianza legítima no solamente es para que no te echen, también era para efectos de que no te rebajaran los meses de contratación, como así también que no te rebajaran las horas de contratación. Esa era la protección que entrega la confianza legítima, porque la confianza legítima sigue vigente. Por lo tanto, ese es el marco en el cual debía moverse la administración. Si yo quiero echarte, yo quiero bajarte los meses de contratación o quiero bajarte la carga horaria, debo dictar un decreto, una resolución fundada, notificada al funcionario. Y ojo, aparte de fundada, la propia Contraloría ha señalado que de la mera lectura de los antecedentes, si estos no se acrediten, también se puede caer el acto administrativo en el cual se funda la decisión de la administración. Bueno, en raya para la suma, ¿cuál era la regla de la confianza legítima según la Contraloría General? Más de 2 años. Por eso decía 24 meses y un día. Al momento del cese, porque si tenías 24 meses, claramente no tenías confianza legítima. Y adicional a eso, en paralelo a eso, perdón, ¿qué fue lo que ocurrió? Como apareció tribunales también empezó a señalar la misma doctrina al inicio, empezó a plantear evidentemente esta situación, a recogerla, a ir en paralelo, es decir, volvió a reconocer lo que es la confianza legítima, en ningún momento la desconoció y eso es sumamente importante porque la jurisprudencia administrativa debe inclinarse, como decía el ministro Pierri, ante la judicial. La judicial se sobrepone sobre la administrativa, eso debía inclinarse ante la judicial, la jurisprudencia administrativa. En ese contexto, evidentemente, la jurisprudencia judicial, como se mueve a un ritmo distinto a la administrativa, empezó a plantear este tema de los plazos, como les decía anteriormente, ya fueran 3 años, 7 meses, los 3 años, los 2 años. Pero también las reglas las empezó a utilizar en instituciones privadas, por ejemplo, las corporaciones municipales, que aun cuando se rigen por reglas eh, del sector público, su naturaleza jurídica es una entidad de derecho privado. Y bueno, la Corte también reconoció respecto de ellos la doctrina de la confianza legítima. ¿Y por qué es interesante ese punto? A consecuencia que quien fiscaliza a las corporaciones municipales como funcionarios de derecho privado es la Dirección del Trabajo. Y la Dirección del Trabajo ha planteado en todos sus ordinarios de que la confianza legítima no aplica en corporaciones municipales. O sea, ¿se fijan en el enredo? O sea, Contraloría me dice que aplica para instituciones públicas. La Dirección del Trabajo dice que no aplica a corporaciones municipales y los tribunales de justicia establecen que sí aplica. Bueno, ¿por qué estamos hablando de confianza legítima? Porque el año pasado, a finales del año, la actual Contralora se saca este as bajo la manga diciendo, mire, yo me inhibo de conocer situaciones de confianza legítima, de reclamaciones de doctrina de confianza legítima, por favor diríjase a tribunales. No derogó, no dejó sin efecto, no dijo ya no existe la doctrina de confianza legítima. Ahí fue una batahola de discusión cuando sale este dictamen en noviembre del año pasado.
de muchos abogados y abogadas buscando sus teorías. Bueno, en definitiva, el dictamen fue sumamente claro por algo, entre comillas, la batahola que se generó en contra de la actual Contralora. Raya para la suma, apareció un recurso de protección, no recuerdo quién fue el que lo presentó, en donde la Corte dio una orden de no innovar. ¿Qué significa esto? De que, mire, mientras esto se resuelve, se mantiene el statu quo. Por lo tanto, usted siga conociendo. Se suspenden los efectos de este dictamen que usted emitió en el cual dice que usted se va a inhibir de conocer. ¿Y por qué no inhibir significa que no voy a conocer más este caso? ¿Por qué? Porque esto ya se transformó en materia litigiosa. ¿Qué significa esto? Que se ventila en tribunales. ¿Qué significa que se ventila en tribunales? Que los funcionarios y funcionarias ya están concurriendo directamente a los tribunales de justicia, lo que trae como consecuencia la contratación de abogados. Ojo, eh, ¿puedo presentar un recurso de protección sin necesidad de abogado? La respuesta es sí, y lo he visto, ¿eh? Lo he visto. Y a veces se gana, a veces se pierde, pero no porque, entre comillas, la argumentación haya sido incorrecta, sino porque simplemente los hechos que se plantean, la Corte ha señalado que se estima conveniente proteger el derecho o no protegerlo, no porque haya estado con o sin abogado. Después le voy a contar ese cagüín, hay varios casos que podríamos analizar. Y en eso estamos, po. ¿Y qué es lo que ha dicho la Corte Suprema invariablemente en el último tiempo, podríamos decir los últimos 2 años? Que el plazo para poder optar a la confianza legítima tiene que ser a lo menos de 5 años. Entonces ahí es donde queda la Fox, porque evidentemente Contraloría no derogó, no dejó sin efecto, no eliminó su doctrina de confianza legítima para atrás, reconociendo que es más de 2 años, pero tribunales han manifestado que es más de 5, o sea, los 5 años. Entonces en eso nos encontramos hoy en día. Por eso es muy complejo en uno de los videos de TikTok y de Instagram cuando yo digo que hay que tirarse con toda la parrilla nomás, po, porque hay colegas que atacan por recurso de protección, hay otros que atacan por una demanda de tutela, pero en realidad para la suma la Corte Suprema ha llegado a sostener de que el plazo de la confianza legítima es de 5 años. ¿Qué puede pasar? No sabemos, porque no sé qué es lo que va a dictaminar la Corte. La Contraloría informó el recurso de protección al cual se colocó en su contra. De hecho, hay una sentencia bastante interesante, no recuerdo, San Joaquín, de la comuna de San Joaquín, en donde se desvinculó a un funcionario. El funcionario fue a la Contraloría. La Contraloría le dijo, mire, usted tiene más de 2 años, por lo tanto tiene confianza legítima. Y la Municipalidad de San Joaquín se fue a tribunales. ¿Y qué le dijo la Corte Suprema? Deje sin efecto el dictamen, señora Contraloría, porque no tiene más de 5 años. ¿Se fijan? Entonces, por eso es bastante complejo hoy en día poder evacuar una respuesta sobre confianza legítima. Por eso cuando llegan funcionarios o funcionarias a preguntar sobre este punto, por lo menos yo soy bastante responsable en analizar de cómo poder tomar o no tomar el caso, porque si me voy por Contraloría no sé qué puede ocurrir, como está la orden de no innovar, evidentemente Contraloría puede que duerma ahí el reclamo hasta que salga la respuesta definitiva de tribunales. Bueno, ¿y qué pasa si la señora Contralora nos dice, mire, ¿sabe qué? Ok, tengo que seguir conociendo porque la Corte falló en este sentido, me puede decir que es una situación que es para una sentencia en ese caso en específico, recordando que son relativas, esto significa que solo para el caso en particular, no hay jurisprudencia como en Inglaterra que se va generando una costumbre. Pero también puede decirnos a nosotros, ok, cambio mi criterio, ya no es de 2 años, ahora va a ser de 5. Entonces, ¿en qué nos enfrentamos hoy en día? En tierra de nada, desde mi punto de vista, porque no sabemos para dónde va la micro. Si todo se mantiene igual y la Corte rechaza el recurso de protección, evidentemente que se va a tener que seguir conociendo los casos de confianza legítima en tribunales, ya sea por demanda laboral, por despido injustificado, generando la estructura, por tutela de derechos fundamentales o con un recurso de protección. Ahí va a depender del gusto del consumidor. O derechamente van a tener que seguir conociendo y ahí el criterio del actual Contralor es si va a sostener o no los 2 o los 5 años. Pero aun cuando ocurriera ello, siempre va a poder recurrirse a tribunales. Ese es el punto. Entonces, supongamos que la Contralora le obligan a la Contraloría a seguir conociendo de los casos, en donde la Contraloría va a seguir diciendo que son 2 años. La institución igualmente va a poder recurrir a tribunales y tribunales ya sabemos que es de 5. Eso, creo que este parece que nos quedó más largo que el capítulo anterior. Espero haber sido claro, es bastante enredado. Espero los comentarios y si no podemos volver a hacer otro capítulo de una forma más detallada, no lo sé, o más clara. Pero aquí les dejo esta, es mi apreciación de la confianza legítima. Ojo con algunos abogados inescrupulosos que se tiran con todo y que sí, que aquí, que allá, pero hoy día está bastante complejo.
Eso, que tengan buena jornada. Todavía me estoy acostumbrando a poder decir las frases que tengo que aprenderme de memoria, que no olviden de seguirme. O sea, no es necesario que lo hagan. Si quieren, bien, yo feliz, pero me imagino que tengo que ir ajustando eso. Este es el segundo capítulo del podcast La ley en chileno y otras cosas más. Soy Leo Espinosa y ojalá que les haya servido esta información. Que tengan buena jornada.